Josly Hernández, doctora en Educación de la Universidad de los Andes, magíster en Ciencias de Computación y licenciada en Computación de la Universidad Central de Venezuela. Jefa de la Unidad de Promoción y Desarrollo de Proyectos del Sistema de Educación a Distancia de dicha Casa de Estudio. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UCB. Docente del programa de doctorado en Educación y del programa de maestría en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesora facilitadora de distintos programas y cursos de educación continua, además de formación docente a distancia. Es experta en aulas virtuales y entornos educativos 3D del programa FATLA. Bienvenidos a este taller Construyendo Contenido Interactivo con la herramienta H5P. Quien les habla, Josly Hernández Bielucas, docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Es un placer acompañarlos en este espacio para conocer esta herramienta que nos permite crear contenidos y actividades dinámicas que podemos incorporar en nuestras aulas virtuales. Que disfruten esta ruta de aprendizaje. Vamos a estar abordando en este taller qué es H5P, dónde puedo trabajar con esta herramienta, qué tipos de contenidos y actividades puedo generar, así como también vamos a explorar algunos ejemplos que nos ofrece esta herramienta. H5P es una abreviatura de HTML5 Package. Es una herramienta que nos permite crear contenidos interactivos para nuestras aulas de aprendizaje de forma intuitiva y rápida, que nos facilita crear, compartir y reutilizar el contenido interactivo en nuestros cursos. Se ha permitido con el uso de H5P desarrollar videos interactivos, presentaciones interactivas, concursos y muchas más cosas por todo lo que nos ofrece. Esto nos da la oportunidad de tener un entorno de trabajo en la nube web colaborativo de contenido libre y de fuente abierta, basado en JavaScript. Y este contenido que es generado en HTML5 es un lenguaje de programación que está en la quinta generación y que facilita a su vez que el contenido sea interpretable por los navegadores. Puede descargarse e integrarse en las diferentes plataformas gestoras de aprendizaje. Entonces, vamos a explorar y vamos a conocer cómo podemos crear experiencias de aprendizaje totalmente interactivas, combinando imágenes, textos, audios y videos. ¿Dónde puedo trabajar con H5P? Lo primero es que podemos crear una cuenta de usuario en la página h5p.org. Allí, al crear nuestra cuenta de usuario, colocamos el nombre que vamos a utilizar para identificarnos, nuestro correo electrónico y una clave. Posterior a ello, vamos a tener un espacio en el cual se va a estructurar nuestro entorno de trabajo. Allí podemos apreciar que creamos nuestro perfil con nuestra foto, con nuestras características, nuestro correo electrónico y demás datos importantes. Podemos también observar que para empezar a crear contenidos y actividades con H5P, vamos a hacer clic en lo que nos despliega la pantalla. Es contenido reciente. Por allí empezamos y este entorno de trabajo nos da todas las herramientas para poder crear estas experiencias interactivas. Vemos entonces así que en este espacio se nos va a activar siempre el acceso al último contenido creado y esto va a ser por orden de publicación más reciente. También podemos ver los comentarios que tenemos dentro de los foros asociados a nuestra producción en la página de h5p.org. Nuestro entorno de trabajo, como lo podemos apreciar allí, nos despliega los diferentes tipos de contenido o actividades sobre las cuales vamos a trabajar. Es allí entonces donde vamos a seleccionar qué tipo de recursos vamos a emplear para crear nuestro H5P. Existen diferentes plataformas que se integran con H5P y nos permite trabajar directamente con este gestor de contenido educativo y que lo hacemos
Por ejemplo, en plataformas como Canvas, como Blackboard, como WordPress, Moodle, Drupal, Ambric, Space. Entonces, en este espacio, el contenido de H5P se puede incrustar o se puede colocar de forma embebida en cualquiera de estas plataformas que nos permiten crear ese contenido y está directamente en nuestras aulas virtuales. H5P también tiene complementos o plugins especiales para estas plataformas que siempre están en constante actualización. Entonces, estamos explorando que podemos trabajar H5P propiamente en su página, podemos exportar el contenido, pero también lo podemos trabajar en estas plataformas gestoras de aprendizaje, ya sea a través de plugins o directamente con las integraciones que se realizan. Ahora, ¿qué tipo de contenido y actividades podemos crear propiamente usando H5P? Vamos a conocer cada una de estas opciones que nos ofrece esta interesante herramienta. Primero, acordeón. Nos permite crear un menú que es totalmente expandible, donde vamos mostrando la información a partir de un título con un concepto más detallado. Por ejemplo, un glosario con la descripción de un programa educativo. El calendario de Adviento es un tipo de contenido de calendario, justamente de esta área justamente de Adviento, gratuito, que permite a los usuarios agregar videos, audios, imágenes, textos y enlaces dentro de cada una de las puertas. La apariencia de este calendario también es totalmente personalizable. Agamotto es un tipo de contenido que está basado en HTML5 que va a permitirle a los usuarios comparar y explorar una secuencia de imágenes de forma interactiva. En este caso, los autores pueden decidir agregar un breve texto explicativo de cada imagen. Puedes contar historias usando esta. Un ejemplo puede ser la visualización de un mapa mundial, en la cual detallamos los continentes, los países, las provincias, los distritos, los barrios, etc. También puede ser una secuencia de imágenes que representan procesos, etapas o ciclos. 4. Realidad aumentada. Este tipo de contenido está etiquetado como beta porque todavía está en prueba y es un primer paso. Aquí los usuarios pueden experimentar con la realidad aumentada sin instalar un software. Por ejemplo, trabajar con modelados 3D. 5. Quiz de aritmética. Este ejercicio se puede utilizar para resolver operaciones matemáticas con preguntas de opción múltiple. Ejemplo, unas pruebas cortas para evaluar contenido con un tiempo límite. 6. Grabadora de voz. Aquí podemos hacer diferentes grabaciones, podcast, que se pueden reproducir y se pueden descargar. Ejemplo, exposiciones, narraciones, entrevistas. 7. Gráficos. Esto nos permite entonces crear gráficos circulares y de barras. Aquí podemos usarlo como ejemplo en encuestas, estadísticas, informes de datos numéricos. 8. Collage. Aquí le permite a los usuarios configurar varias fotos en un diseño personalizado que se hace en un solo espacio, es decir, como su palabra lo menciona, un collage. Un ejemplo puede ser la evaluación de un contenido mediante la utilización de imágenes para representar conceptos que estén asociados a ese mismo tema. 9. Columna. Esto permite crear actividades de opción múltiple, completar espacios en blanco, verdadero y falso, identificación, entre otras. Ellas se mostrarán en un diseño de columna, como bien lo señala su nombre, y los ítems se van a ir generando y organizando de arriba hacia abajo. Esto lo podemos utilizar como ejemplo en pruebas. Notas, sistema de Cornell. Esto permite tomar notas siguiendo este sistema que permite utilizar como base un formato específico para organizar grandes cantidades de información que tienen relación entre sí. Continuamos con los diferentes tipos de actividades que podemos crear en H5P. Tenemos crucigrama. Podemos entonces aquí crear estos crucigramas personalizados, con colores, con imagen de fondo, y también podemos incluir pistas opcionales en formato de audio o de video. 12. Las tarjetas de diálogo. Estas se pueden utilizar como un ejercicio para ayudar a los participantes a memorizar las palabras, expresiones u oraciones. En el anverso de la tarjeta hay una pista para una palabra o para una expresión.
Y luego, al girar esta tarjeta, el participante revela una palabra o una expresión correspondiente. A esto se le puede agregar imagen, audio o texto. Ejemplo, en el aprendizaje del idioma inglés. Dictado. Te va a permitir crear ejercicios de este tipo, donde puedes agregar muestras de audio que tienen una oración para dictar e ingresar la transcripción correcta. Los participantes pueden escuchar estas muestras e ingresar lo que han escuchado en un campo de texto, y sus respuestas son evaluadas automáticamente. 14. Herramientas para la documentación. Es un asistente para elaborar actividades impulsadas por objetivos, es decir, que el usuario es guiado para lograr los pasos creados por el asistente y poder descargar ese producto final. Esto se puede emplear para crear formularios, encuestas, completar bosquejos y guías, por ejemplo, en las fases de un proyecto. 15. Arrastrar y soltar, que es el conocido drag and drop. Las preguntas de este tipo permiten al participante asociar dos o más elementos y, por supuesto, crear unas conexiones lógicas de forma visual. Se pueden crear preguntas de arrastrar y soltar también usando imágenes y textos como alternativas. Las preguntas de arrastrar y soltar en H5P tienen varias combinaciones en las zonas en las que se puede arrastrar uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. O sea, aquí tenemos ejemplos que podemos crear de identificación, asociación y de relación. 16. Arrastrar palabras. Consiste en la ausencia de segmentos de texto que el participante puede completar con palabras o conceptos faltantes y que deben ser arrastradas al lugar correcto para completar esta expresión con la correcta palabra. Un ejemplo lo podemos utilizar para comprobación de lectura, comprensión de conceptos o términos o asociar imágenes con conceptos. Ensayo. Esto va a permitirle a los participantes tener un feedback instantáneo sobre una composición escrita. Aquí se escanea el texto en busca de palabras claves y al encontrarse o estar ausente en el texto se activan las respuestas. Esto lo podemos usar de ejemplo para crear resúmenes, extraer ideas primarias y secundarias de un texto, composiciones escritas, distinguir entre hechos importantes y menos relevantes. 18. Llenar espacios en blanco. Aquí permite entonces también a los participantes completar un texto con palabras que faltan. Tenemos ejemplos para realizar diagnósticos previos a un tema, para hacer realimentación, para comprobación de ortografía y ejercicios matemáticos. 19. Encuentren múltiples puntos correctos en la imagen. Esto permite crear ejercicios con texto e imagen. Entonces, según el punto de la imagen donde el usuario haga clic, se le va a mostrar información y le va a indicar si es la respuesta correcta o no. Entonces, esto puede definirse para seleccionar varias opciones correctas para las respuestas correctas o incorrectas y siempre tener un feedback. Ejemplo, identificar una zona, un lugar o elementos en un mapa. Discriminar datos correctos en una lista de información y para reforzar conceptos. Número 20. Vamos a encontrar el punto correcto en la imagen. Esto quiere decir que al presionar sobre un punto de una imagen podemos tener un comentario de retroalimentación. Un ejemplo es la identificación de elementos. Continuamos con los diferentes tipos de actividades en H5P. Tenemos encontrar palabras. Esto le permite a los autores crear una lista de palabras que se van a dibujar en una cuadrícula. Y entonces aquí la tarea de los participantes es encontrar y seleccionar esas palabras que están en esa cuadrícula. Y esto corresponde a lo que todos conocemos como la sopa de letras. Las tarjetas didácticas. Este tipo de contenido permite que los autores creen una sola tarjeta didáctica o un conjunto de tarjetas con preguntas y respuestas. Los participantes deben completar ese campo de texto y luego verificar si está correcta la solución. Ejemplo, recordar fechas, recordar hechos históricos, comprobar lectura, reconocer zonas o lugares o diferentes conceptos. Número 23. Adivina la respuesta. Permite crear desafíos en los participantes para que puedan adivinar una respuesta basada en una imagen. Un ejemplo es crear ejercicios de autoevaluación y también para reforzar conceptos. En el número 24 tenemos incrustar. Esto permite
embeber o incrustar actividades externas mediante un enlace que es compatible con este editor. Aquí podemos, por ejemplo, cargar videos de YouTube, Geniali, entre otros. 25. Selector de imagen. Es un tipo de contenido que permite a los usuarios agregar preguntas de elección de imágenes, preguntas de opción múltiple o única, donde las alternativas son imágenes. Entonces esto puede personalizar el diseño de las alternativas y elegir entre las relaciones de aspecto fijo o simplemente utilizar relaciones de aspecto que ya tienen estas imágenes con las que estamos trabajando. 26. Imágenes con puntos de información. Aquí puedo crear una imagen con puntos interactivos. Y entonces cuando el participante selecciona en algún punto de acceso, se muestra una ventana emergente que contiene ese texto o video. 27. Yuxtaposición de imágenes. Esto es un tipo de contenido de imagen que permite a los usuarios comparar dos imágenes de forma interactiva. Entonces aquí puedes contar historias de imagen. Estableces comparaciones de elementos, de zonas, de lugares, de época o de diferentes elementos. Entonces, mediante estas imágenes puedes ejemplificar de ir de lo general a lo más específico. El número 28, emparejamiento de imagen. Aquí entonces una actividad que le va a permitir a los creadores, a los autores, crear pares de imágenes para entonces hacer un emparejamiento. A los participantes se les presentan las imágenes no emparejadas y ellos tienen que arrastrar o soltar o hacer clic en las imágenes que ellos creen que coinciden. Entonces, dado que no se requiere que ambas imágenes en un par sean iguales, los autores pueden probar aquí la comprensión de una relación entre dos imágenes diferentes y también facilitar la asociación para buscar relación. Secuencia de imagen. Esto permite a los autores crear una secuencia de imágenes y describir una imagen opcional, por ejemplo, y darle al juego un orden particular. Este orden de las imágenes puede ser aleatorio y los jugadores deberán reordenarlo según la descripción de la asignación o de la tarea. Aquí podemos, por ejemplo, descubrir el orden de mi historia, eventos o hechos históricos. Número 30. Deslizador de una imagen. Esto facilita la presentación de una serie de imágenes de forma atractiva, tipo diapositiva. Y aquí entonces, nosotros como creadores de contenido, autores de ese contenido, cargamos las imágenes y proporcionamos textos alternativos para esas imágenes. Continuamos entonces con estas diferentes opciones que nos da la herramienta. Tenemos el número 31, presentaciones dinámicas. Aquí podemos desplegar la creatividad en un lienzo 3D. Combinamos imágenes, texto y hasta otros H5P para crear presentaciones que nos generan transiciones en 3D. Este tipo de contenido es experimental y también crea presentaciones impresionantes que pueden ser complejas, ¿no? Porque da un espacio de creación y modelado 3D. Después tenemos nuestro libro interactivo. Ese libro nos ofrece la posibilidad de desarrollar contenidos y acciones donde incorporamos recursos multimedia y también podemos crear propias actividades de H5P. Entonces aquí podemos crear contenido con ejercicio de comprobación de lectura, observación de video, entre otras cosas. El código QR, como bien su nombre lo indica, podemos crear contenido de código QR. Y esos códigos QR pueden codificar un enlace web, una URL, pero también información de contacto, eventos, ubicaciones geográficas, etc. Y las personas lo pueden activar con el lector de códigos QR y así se les despliega la acción que ya hemos configurado. 24. Marca palabras. Esto que permite a los diseñadores de contenido crear expresiones textuales con un conjunto definido de palabras correctas. Entonces, aquí el participante va a resaltar las palabras de acuerdo con la descripción que dejamos en la tarea y esto tiene una puntuación. Memoria, como todos lo conocemos, es un tipo de contenido de juego de memoria y que permite que nosotros podamos agregar imágenes y textos en este juego de memoria. Y para jugar, nuestros participantes buscan los pares de imágenes que tienen mensajes de texto específicos que hayan encontrado coincidentes. Entonces aquí lo podemos usar para reconocer conceptos, imágenes, buscar palabras y definiciones. 36. Opción múltiple. Aquí podemos facilitar crear preguntas de este tipo,
donde una o más opciones son correctas. 37. Quiz de personalidad. Esto es un tipo de contenido donde nosotros definimos una serie de preguntas con alternativas. Y estas alternativas las podemos comparar con una o más personalidades. Al final de la prueba, nuestro participante, ¿qué va a ver? ¿En qué personalidad encaja él mejor? Hay varias formas de hacer que este cuestionario sea atractivo. Podemos poner preguntas con imágenes que representen personalidades, entre otras cosas. 38 cuestionarios. Aquí creamos preguntas de selección única o simple, múltiple o preguntas abiertas. 39 quiz. Podemos crear pruebas con selección múltiple, llenar espacios en blanco, arrastrar palabras, marcar palabras y tenemos también un menú desplegable. 40. Conjunto de preguntas de opción única. Esto nos permite crear contenido de preguntas con una alternativa de respuesta correcta por cada pregunta. Y el participante, entonces, al realizar este ejercicio, va a recibir un feedback inmediato después de enviar cada una de estas respuestas. Finalizamos ya con estas últimas opciones que nos ofrece H5P. Podemos entonces tener la opción de ordenar párrafos. Aquí tenemos una lista de párrafos que se presentan de forma aleatoria. Y, por ejemplo, podemos dejar que cada párrafo sea una parte de una canción, un bloque de código o pasos de una receta. ¿Y qué tienen que hacer los participantes? Entonces deben clasificar y darle un orden correcto. 42. Menciona las palabras. Aquí podemos crear preguntas donde el participante va a responder mediante audios. 43. Menciona un grupo de palabras. Este también es un tipo de contenido de reconocimiento de voz gratuito, que está basado en HTML5 y que nos ofrece H5P para crear preguntas que van a ser respondidas propiamente por los participantes. 44. Estructura interactiva. Aquí tenemos espacios de interacción donde se combinan imágenes, textos y videos para que nuestro participante realice diferentes acciones. Tenemos el número 45, resumen. Ayudan al participante a que pueda recordar información clave en un texto, un video o una presentación. Y esto permite construir activamente ese resumen sobre el tema en que estamos abordando. Entonces, cuando el participante completó este resumen, el resultado final es una lista de las declaraciones claves de ese tema. Las líneas de tiempo nos permiten crear esta cronología y esa línea de tiempo es interactiva. Podemos tener imágenes, texto. En el número 47, bueno, las conocidas preguntas de verdadero y falso, también podemos incluir la imagen. El número 48 es interesante porque podemos hacer un tour virtual con el uso de diferentes imágenes o videos con un efecto 360. Lo novedoso es que podemos incluir información con marcas específicas en imágenes y con preguntas. El número 49, podemos completar espacios en blanco. Aquí los participantes van a completar esas palabras que faltan en ese texto. Ellos van a elegir la respuesta correcta en un menú. Ese menú se les despliega y para cada espacio en blanco se le dice a los participantes si la respuesta fue correcta. Si una respuesta es incorrecta, le va a dar un texto de retroalimentación para que pueda explorar en qué falló. Entonces, si solo cometen un error menor, pueden tener algún mensaje de advertencia que les indica cuál es el problema exacto. Es decir, ir acompañando en esta actividad. En el video interactivo número 50, aquí tenemos entonces, a partir de un video que presentamos, incluimos preguntas de opción múltiple, de respuesta breve y otro tipo de actividades de H5P. 51 tenemos la presentación interactiva. Esto es crear diapositivas con multimedia, texto, y podemos tener diferentes tipos de interacciones en este espacio. Podemos también ponerle video, preguntas de opción múltiple, y aquí los participantes experimentan propiamente ese recorrido interactivo. Y en el número 52 tenemos un escenario de posibilidades. Esto es un ejercicio que permite recrear o realizar una presentación de diversas situaciones a partir de un texto y dependiendo de la elección de la respuesta, el usuario avanza o retrocede para corregir. Hemos visto entonces las diferentes opciones, que son muchísimas, de lo que podemos hacer con H5P. Brevemente vamos a ver algunos ejemplos. Esto propiamente en Moodle tenemos
una opción de una presentación interactiva donde tengo una imagen y tengo un audio que puede escuchar el participante. Aquí también tenemos acordeón, donde para un programa educativo yo puedo ir desplegando cada uno de los elementos y él va de forma interactiva recorriendo. Tenemos también entonces, como consideración final dentro de este espacio, que nosotros podemos crear ese contenido dinámico, fresco, que estemos centrados en esa creatividad y en esa innovación para crear también opciones, acciones de actividades interactivas. Todo esto con el propósito de integrarlo en nuestras aulas virtuales, hacerlas más frescas, más participativas y centrarnos en una comunicación bidireccional, es decir, que podamos generar mucha interacción y mucha interactividad con nuestros participantes, donde podamos entonces generar allí esa interacción, participantes con los contenidos y podamos generar unos escenarios de aprendizaje significativos. Muchísimas gracias por la invitación, por compartir en este espacio una herramienta que nos permite agregar otro tipo de recursos en nuestras aulas virtuales, generando estos espacios interactivos, dinámicos, innovadores, que van a mantener a nuestro participante motivado y enganchado como protagonista de su proceso de aprendizaje. Un placer haber compartido con ustedes y nuevamente mi agradecimiento al comité organizador por estos espacios tan interesantes y tan ricos para estar en un proceso de aprendizaje constante. Éxito y muchas gracias. Recuerda que este evento es totalmente gratuito y para confirmar tu participación debes ingresar en el enlace que estará fijado en el chat de la ponencia. De esta manera obtendrás tu certificado digital. Desde el Museo Entomológico Dr. Pablo Cova García, les invitamos a mantenerse conectados en estas sextas jornadas de educación a distancia.